En el Evangelio según Juan, abramos nuestras Biblias en el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 16 al 21. Juan, capítulo 6, 16 al 21. Lo tenemos, ¿verdad? Bien. Dice la escritura de la siguiente manera, sigan con su vista. Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba, dice, el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Señor, háblanos en esta tarde, Señor, en esta mañana, a través de tu palabra, que, Señor, llegue a nuestros corazones, que avive, Señor, nuestra fe, que nos ayude, Señor, a enfocarnos, Señor, en ti. Habla a nuestros corazones en este momento, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema general que estamos considerando es lecciones desde la barca. Y esta es la quinta, si no mal recuerdo, la quinta enseñanza que hablamos al respecto de lecciones desde la barca. El pasaje que estamos leyendo es un pasaje está en medio de un capítulo bien tremendo, ¿verdad? En lo que dice digamos, todo el pasaje, ¿no? Dentro de todo el capítulo, este pedacito que vamos a leer o que vamos a estudiar, es una enseñanza de un cúmulo, ¿verdad?, de lecciones ahí bien importantes, bien interesantes que aprender. Pero ahorita vamos a enfocarnos solamente a estos versículos. El pasaje viene precedido, este episodio viene precedido de la alimentación de los 5,000. El versículo 1 al 15 del capítulo 6 de Juan habla acerca de este milagro que fue la alimentación de los 5,000. Ustedes lo recuerdan, cómo a través, ¿verdad?, de este jovencito, ¿verdad?, que traía por ahí su lonche, el Señor hace un milagro de alimentar a 5,000 personas, ¿verdad? Ese es el contexto. Luego viene este pasaje, lo que acabamos de leer, 16 al 21, y continúa la enseñanza después, ¿verdad? Una enseñanza bien importante que habla Jesús de que Él es el pan que descendió del cielo, pero eso va a ser motivo de otra enseñanza. Pero ahorita vamos a enfocarnos en estos versículos. Dice que los versículos inmediatos anteriores, es decir, del versículo 14 al 15, voy a leer solamente estos dos versículos. Dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, es decir, la alimentación, ¿verdad?, milagrosa, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Después de la alimentación de los 5,000, querían hacerle rey. Viendo el milagro, él se aleja de ellos, ¿verdad? Se va a un lugar apartado, y entonces ocurre lo que vamos a leer, o lo que leímos en el versículo 16 al 21. Vamos a hablar el día de hoy, hermanos. El título de la enseñanza de esta mañana es permanecer en la barca. ¿Permanecer? ¿Dónde? En la barca. Permanecer en la barca. Dice la escritura, ¿verdad?, pues que Jesús se aleja de sus discípulos, se va a un lugar apartado, y los discípulos, dice que el versículo de 16, ya era noche y tenían que ir a la otra ribera del río. Entonces dice, o del mar más bien, entonces deciden agarrar la barca e irse. Yo no sé qué pasó por sus mentes, no estaba Jesús con ellos, pero decidieron irse, ¿no? Oye, Jesús ya no vino, se habrá ido, a lo mejor ya se fue y nosotros estamos aquí esperando, pues vamos a agarrar la barca y nos vamos, ¿no?
Entonces dice que cuando fue noche ya, sus discípulos dice que emprendieron, ¿verdad?, la marcha hacia la otra ribera. Permanecer en la barca. La barca, hermanos, es semejante al camino cristiano. Porque cuando empezamos el camino cristiano, hermanos, el camino del Señor, nos embarcamos, ¿verdad?, en una aventura. Es como cruzar un océano. Es como cruzar el mar, ¿verdad?, en una barca. Es un camino, ¿verdad?, que empezamos a andar y que en realidad no sabemos que pueda ocurrir. Nos embarcamos con la fe, ¿verdad?, con la certeza, sí, de nuestro destino. Cuando empezamos, ¿verdad?, en la vida cristiana tenemos una certeza, y esa certeza es nuestro destino. Es una certeza que tenemos. ¿El destino cuál es del cristiano, de la fe, del camino? ¿Cuál es? La salvación. Sí, la salvación está implícito, pero ¿cuál es el destino final del cristiano? La eternidad, la vida eterna. Ese es el destino final, ¿verdad? Sí, la salvación, obviamente, eso es lo que recibimos, pero nuestro destino final es la eternidad. Entonces sabemos que ese es nuestro destino. Lo que no sabemos es lo que va a ocurrir en el camino. En la narración que vemos de Juan 6, ¿verdad?, vemos, ¿verdad?, los discípulos zarpando al otro lado, sí, que Jesús esté presente. Dice, ¿verdad?, que no había venido a ellos, el versículo 17. Ellos estaban esperando que Jesús llegara, pero no llegó, y entonces emprendieron el camino hacia la otra orilla. Sin embargo, hermanos, el discípulo en este caso espera, ¿verdad?, en la barca a su Señor, como los discípulos. Arrancaron, sin embargo, ¿qué estaban haciendo? Estaban, dice, esperando que Jesús viniera. Hermanos, esa es la espera del cristiano, ¿no? ¿Qué esperamos como cristianos? Que Jesús venga. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que el cristiano espera con ansias la venida de Jesús. La segunda venida de Jesús. Los discípulos estaban esperando que Jesús llegara también a ellos en la barca. Hermanos, el discípulo permanece en la barca. El discípulo permanece en la barca. Permanece en el camino del Señor. Cuando hemos decidido venir a Cristo, cuando hemos decidido embarcarnos en la fe, tenemos, hermanos, que tener esa convicción de permanecer en la barca, de permanecer en la fe del Señor. Y esto, hermanos, a pesar o aunque parezca que nos encontramos solos muchas veces. En el versículo 16 y 17, ¿qué dice? Este pasaje que acabamos de leer, el versículo 16 y 17 dice que al anochecer descendieron los discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. No, estaban de alguna manera solos, estaban sin Jesús, estaban solos en esa embarcación. Muchas veces, hermanos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me he sentido solo. Me siento a veces solo. Incluso cuando uno está rodeado de gente, ¿no? Sientes la soledad. Aún y cuando esté lleno, ¿verdad?, de gente, se siente la soledad. Y no es una sensación placentera sentirse solo. Es todo lo contrario. Cuando ayer estaba recordando, cuando pusieron la vacuna, la primera dosis, Israel se quedó en la casa, según por si algo pasaba, ¿no? Estaba dormido, se quedó dormido Israel, estaba dormidote. Y yo tenía como de 12 de la noche a 6 de la mañana, estuve con el dolorazo pues el cuerpo, ¿no? De la espalda, fiebre, etcétera, etcétera. Y es en estas situaciones, ¿no?, cuando como que nos llega más ese sentimiento de soledad, ¿no? Porque, pues, ¿quién te acercaba a una pastilla? ¿Quién te acercaba a...? Yo me levantaba a ponerme el termómetro, así, con el dolor de espalda, ¿no?
a agarrar la pastilla y etcétera, ¿no? Ese tipo de situaciones. Entonces te sientes, en realidad es cuando empiezas a sentirte solo, ¿no? Y no es un sentimiento anticristiano el sentir la soledad. Es una sensación, es algo natural del ser humano. No es, ay, me siento solo y no soy cristiano. No tiene nada que ver con eso, es un sentimiento humano. Elías, hermanos, ¿se acuerdan ustedes de Elías el profeta? Cuando es perseguido por el poder político, ¿verdad? Por esta mujer Jezabel, y empieza a ser perseguido por lo que había, lo que ella consideraba que había hecho, ¿no? Este profeta. Y dice que huye porque su cabeza tenía precio. Y en medio, ¿verdad?, de esta persecución, dice que se va, Elías se esconde en una cueva. Y lo que vamos a leer, este versículo de 1 Reyes 19:14, es lo que sentía Elías en este momento. Dice, he sentido, dice, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Leo 1 Reyes 19:14. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Ese es el contexto, por qué se sentía así. Y dice, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías se sentía solo, y con razón. Es un sentimiento humano. El profeta Elías se sentía solo. El salmista, ¿verdad? David escribe en el Salmo 25:16, dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Salmo 25:16. Hermanos, muchas veces cuando en este navegar del camino cristiano, en este transitar del camino cristiano, parecerá que nos encontramos solos, parecerá que estamos solos. Estaremos ansiosos como los discípulos viendo el horizonte, ¿verdad? Esperando que el Señor aparezca. Y quizá pensemos que no va a llegar. Estamos esperando su venida, su regreso, que nos arrope, que nos quite la soledad, ¿verdad? Y simplemente ese momento no llega. Y nos sentimos solos. Pareciera que estamos solos. Y nos sentimos como el escritor del Salmo 88, Emán Ezraíta, que escribe lo siguiente en el Salmo 88. Oh Jehová, Dios de mi salvación. Escuchen lo que está escribiendo este hombre. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol, a la muerte. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Y a veces nos sentimos así, esa soledad de que prefieres morir a sentir la soledad. Pero hermanos, aun y cuando a nuestra mente lleguen estos pensamientos, eventualmente, cuando se llene de nuestra mente de estos pensamientos, necesitamos permanecer en la barca. Permanecer en la barca. No dar marcha atrás, no regresar en el camino, y menos echarnos al mar. Hay que permanecer en la barca. Permanecer a pesar de que nos sintamos solos. Pero además, hermanos, permanecer en la barca a pesar de los vientos. A pesar de los vientos. Permanecer en la barca a pesar de los vientos. Juan 6:18 dice que ocurrió. El versículo 18, que cuando estaban ahí esperando, dice, se levantaba el mar con un gran, ¿qué? A ver, estamos Juan 6:16. Bueno, Juan 6, del 16 al 21. ¿Lo tenemos ahí? ¿Qué dice el versículo 18? Se levantaba el mar, ¿con qué? Con un gran viento que soplaba. Hermanos, permanezcamos en la barca a pesar de los vientos. A pesar de los vientos. Se levantaba el mar con un gran viento, dice la Escritura. En el mar, hermanos,
no siempre reina la calma. En la vida cristiana, en el transitar en la vida cristiana, en el navegar en la vida cristiana, me atrevería a decir, hermanos, que más bien diariamente se levanta alguno que otro viento y azota las olas. La vida cristiana, hermanos, en la vida cristiana comúnmente, continuamente, se levantarán vientos y azotarán las olas. En semanas pasadas, cuando hablamos de belleza en la tormenta, que también fue una de las lecciones de esta serie, vimos cómo en medio de la tempestad, ¿recuerdan ustedes? Los discípulos estaban en medio de la barca en la tempestad y olvidaron, ¿verdad? A causa de lo que estaban viendo, de lo que estaban sintiendo, olvidaron que Jesús se encontraba en la barca, ¿recuerdan? Y decíamos que esto ocurre con frecuencia. Cuando nos encontramos en dificultades, hermanos, olvidamos, ¿verdad? Que incluso en medio de las olas, en medio del viento, está Jesús con nosotros. Ahí está el Señor. Debemos, hermanos, permanecer en la barca, en el camino, en el transitar cristiano, a pesar, hermanos, de lo ruidoso que sea el viento. Y a pesar de lo impetuoso que sean las olas, permanezcamos en la barca, no descendamos de ella. Los vientos, la tempestad, hermanos, en la vida cristiana llega, pero siempre tienen un propósito, siempre hay un propósito tras ellos, un propósito divino. Permanezcamos en el camino, permanezcamos en la barca como los discípulos, a pesar de los vientos. Permanezcamos en la barca a pesar de que nos sintamos solos. Permanezcamos en la barca a pesar de que sintamos, ¿verdad?, los vientos. Pero también, hermanos, permanezcamos en la barca a pesar de que sea largo el camino y que sintamos miedo. El versículo 19 en la primera parte dice que cuando habían remado como 25 o 30 estadios, ¿verdad?, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaban a la barca y tuvieron miedo. Cuando habían remado, ¿cuánto? 25 o 30 estadios. Los discípulos, hermanos, habían navegado aproximadamente 30 estadios, aproximadamente son como 5 kilómetros. 5 kilómetros, acuérdense, habían navegado y en ese periodo de esos 5 kilómetros, ¿qué había pasado? ¿Qué estaba pasando? Había vientos. ¿Verdad? Estaba el viento en contrario, estaban las olas levantándose. 5 kilómetros habían avanzado. Y 5 kilómetros puede parecer una distancia corta, pero a ver, camínela. Y oscuro. Y no solamente es la distancia, como leímos anteriormente, ¿verdad? Estaban en medio de un gran viento que azotaba. Al final del versículo dice que tuvieron miedo por una circunstancia, pero pues era algo pues digamos que era normal, como decíamos, sentir miedo. No solamente fue por el viento que se levantaba y azotaba que tuvieron miedo, sino por ver una figura que se acercaba hacia ellos, ¿verdad?, en medio de la oscuridad y la tormenta, que ellos pensaban incluso que era una aparición, es lo que podemos entender, ¿verdad? Y por más cristiano, hermanos, que uno sea, ¿verdad?, por más cristiano que uno sea, puede sentir miedo. Yo lo invitaría, ¿verdad?, a que camine a las 2 de la mañana 1 kilómetro ahí en el centro de la ciudad de Monterrey. Bueno, de esta ciudad. Y luego me cuenta si siente miedo o no. Es más, no, aquí en Soli, a las 2 de la mañana, ¿verdad, Ernesto? Aún y cuando fue en la mañana. Entonces imagínense. Es normal, ¿verdad?, sentir miedo, porque pareciera que es un camino largo y podemos sentir miedo. Y no solamente se nos hace largo el camino, se hace largo el camino porque los vientos azotan la vida. 5 kilómetros, ¿verdad? ¿Cuánto durarán, hermanos, los vientos azotando nuestra vida? ¿Como los discípulos hace tiempo? ¿5 kilómetros? El camino cristiano, sin duda, hermanos, no es corto. No es una carrera de 100 metros, ¿verdad? No es una carrera corta, no es una carrera rápida. Es como un maratón que se corre.
Ahora, ¿cuántas veces habremos de padecer en ese camino? ¿Cuántas veces vamos a sentir el viento? Tampoco lo sabemos, ¿verdad? Pero es probable que en ese transcurso, que en ese camino, sintamos miedo como los discípulos. Dice que habían avanzado un poco de tiempo, sintieron, ¿verdad?, las olas y tuvieron miedo. Y el camino se hacía largo. ¿Cuándo llegamos? Oye, ya, yo como que, ¿hace cuánto que salimos? Parece una eternidad, ¿verdad? Y no llegamos a nuestro destino, dijeron los discípulos. Habían pasado solamente 5 kilómetros, pero ya sentían miedo. No tenemos certeza, hermanos, de cuántas veces habemos de padecer en este camino, cuántas veces se levantarán los vientos, pero tenemos una certeza absoluta. Y es que los vientos, hermanos, los problemas durarán hasta que el Señor los calme. Hasta que el Señor los calme van a durar. Cuando el viento sea impetuoso, hermanos, cuando el viento se levante en nuestra vida y cuando pensemos, ¿verdad?, que ya duró demasiado la tormenta, ¿hasta cuándo, Señor, voy a llegar? ¿Hasta cuándo va a terminar esto? Ya duró demasiado el problema, ya duró demasiado los vientos, me quiero bajar. Hermanos, no regresemos, no demos marcha atrás, permanezcamos en la barca, en el camino. Ahora, ¿por qué permanecer en la barca? ¿Por qué permanecer en la barca? En el versículo 20, la primera sección, dice que cuando se acercaba a Jesús, ¿verdad?, ellos pensaban que era algo diferente. Y dice que Él se acerca y les dice, ¿qué les dice el versículo 20? Yo soy. Él les dijo, yo soy. ¿Por qué hay que permanecer en la barca? ¿Por qué permanecer en la barca, hermanos? Porque Él está ahí. Porque Él está ahí. Hay que permanecer en la barca porque Él está ahí. Jesús está aquí, hermanos. Está ahí cuando le sopla el viento. Está ahí cuando el camino parece largo. Él está ahí aunque pareciera que no, aunque pensemos que estamos solos. Él está ahí. Él está allí, dijo Jesús, yo estoy aquí, no tengan miedo. Hebreos 1, del 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, ¿qué? Hebreos 1, del 1 al 3 dice, y quien sustenta todas las cosas. Vamos a leerlo, les invito. Hebreos 1, versículo 3. Hebreos 1, 3. Es interesantísimo. Tengamos en mente, ¿por qué permanecer en la barca? Porque Él está ahí. Él está ahí. Jesús está ahí. Lo tenemos, versículo 3. El cual dice, está hablando del Hijo, de Jesús. El cual, siendo que el resplandor de su gloria y la imagen, y quien sustenta, ¿qué cosas? Todas las cosas. ¿Con qué? Con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él está ahí. Jesús, hermanos. El Hijo, dice este pasaje, voy a muy rápido tratar de explicar. El Hijo, dice aquí Hebreos, habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. ¿Pero quién era? ¿De dónde venía? Es, ¿verdad?, Dios mismo. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, ese Jesús sustenta todas las cosas, continúa el pasaje. Él habitó entre nosotros, el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, Jesús, ¿verdad?, era Dios encarnado, con todo el poder, con toda la autoridad.
Bueno, dice aquí el escritor, ese Jesús habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Y además dice Hebreos, ¿verdad? Ese Jesús que habitó entre nosotros sustenta, ¿qué? Todas las cosas. Esta expresión dice, se refiere a ¿qué, hermanos? ¿Qué sustenta? ¿Qué sustenta Jesús? ¿Qué cosas? Todas las cosas. ¿Lo tenemos? Todas las cosas. ¿Qué sustenta? Todas las cosas. ¿Y qué es todo? Todo. ¿Qué necesidad tiene? ¿De qué le hace falta, hermanos? ¿Qué? Bueno, Él sustenta todas las cosas. Desde el vasto universo, desde la posición del sol y la luna, desde las estaciones que ahorita nos están azotando el frío, hasta la caída de una hoja, el universo. Sustenta el universo, las estrellas, dice la Escritura que Él las conoce por su nombre. ¿No les parece eso fenomenal, hermanos? Dice que Él conoce y las nombró, ¿verdad? Les puso nombre. Sustenta el universo, la luna, las estrellas, las estaciones, todo Él lo sustenta. Y hasta la caída de una hoja está bajo su control y bajo su dominio. Todo es sustentado por Él. Todo es sustentado por la fuerza de su palabra. Esa palabra, hermanos, que fue suficiente para cuando dijo sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Cuando dijo produzca la tierra hierba verde. Y dice la Escritura, y fue así. Poder de su palabra, con su poder sustenta todas las cosas. Él, Jesucristo, hermanos, Él, Jesucristo, dice, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Ese Jesucristo, hermanos, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Ese Jesús, hermanos, está ahí. No cambia. Tiene el mismo poder hoy que ayer. Y tendrá el mismo poder hoy y por los siglos. Ese Jesús, hermanos, que estuvo con sus discípulos en la barca, está con nosotros hoy. Por eso hay que permanecer en la barca, porque Él está ahí. Él sustenta todas las cosas. Él sustenta todas las cosas. Por lo tanto, hermanos, si Jesús está ahí, si Jesús sustenta todas las cosas, hermanos, no debemos de tener miedo. Jesús le dijo, yo soy. ¿Y qué dice continuamente despuesito de eso? Yo soy. ¿Y qué? No temáis. No tengas miedo. ¿Es normal sentir miedo? Sí. ¿Es normal sentir temor? Sí. Pero aquí el temor, hermanos, que Jesús está hablando es el temor a la muerte. El temor a lo que vendrá al futuro. Ese miedo no debemos de tenerlo, hermano. No tenemos que tener temor de lo que venga de nuestro destino final, de lo que vendrá en el futuro, porque nuestra esperanza está no en el ahora, sino en el mañana, no en lo que va a pasar ahora, sino en la eternidad. Nuestra esperanza, hermanos, es en el futuro. Si nuestra vida estuviera en peligro, hermanos, en medio de la tormenta, acechada por la tormenta, si en la voluntad permisiva de Dios nuestra vida terminara, ¿puede pasar? El miedo a la muerte, hermanos, la inseguridad de nuestra alma, no debe de estar presente en nosotros. Recapitulo. ¿Es normal tener miedo? Al presente, a lo que está pasando ahorita. Puede, como los discípulos que tuvieron miedo. Pero, hermanos, no debemos tener miedo al futuro. No debemos tener miedo a lo que viene después. No debemos de tener miedo y sentirnos inseguros, hermanos, si estamos en la barca, porque nuestra alma es del Señor. Porque nuestro destino, hermanos, es cierto. Porque tenemos certeza de nuestro destino. Si el Señor considerara que en medio de la tormenta, que en medio de la dificultad,
por su voluntad permisiva habremos de morir y tengamos que pasar de este mundo, el miedo a la muerte no debe de caber, porque sabemos que nuestra alma está segura en Cristo. Y si nuestra alma está segura en Cristo, entonces nuestro destino, hermanos, está asegurado. Juan 6:21 dice: entonces ellos, ¿verdad?, con gusto la recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿A dónde vamos, hermanos? ¿Sabe usted a dónde vamos? ¿Sabe el cristiano a dónde va? Sí. ¿Cuál es nuestro destino? La eternidad, la gloria. ¿No es la gloria, hermanos, nuestro destino? ¿No es estar con Cristo nuestro destino? Ese es nuestro destino. Por eso no que tenemos que temer, hermanos, porque si Él está con nosotros, nuestra vida está asegurada. Nuestra vida eterna, nuestra vida futura está asegurada. Segunda de Corintios 4:16. Vamos a leer este pasaje ya para estar cerrando el tema. Segunda de Corintios 4:16, y vamos a leer del 16 al 18 y luego versículo 1 del capítulo 5. Segunda de Corintios, lo tenemos. Segunda de Corintios 4, vamos a leer del 16 al 18 y luego nos pasamos al siguiente versículo, empezando el capítulo 5. ¿Sabemos a dónde vamos, hermanos? Amén. La gloria, estar con Jesús. ¿Por qué temer entonces? Si Él está con nosotros, nuestra vida está asegurada. Por tanto, dice Pablo, no desmayemos. No desmayemos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea que puede durar mucho, ¿verdad?, pero finalmente es una breve tribulación momentánea comparada con la gloria eterna, produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Qué se ven? La tormenta, ¿no?, la soledad, el miedo. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, y ese es nuestro destino, la eternidad. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ese es nuestro destino. Ese es nuestro destino. Permanezcamos en la barca, hermanos. El llamado de hoy, hermanos, es permanecer en la barca. Permanecer en el camino, a pesar, hermanos, de que a veces pareciera que estamos solos. Permanezcamos en la barca, no regresemos, a pesar de que veamos los vientos y las olas levantarse. Permanezcamos a pesar de que sea largo el camino y sintamos miedo. Permanezcamos en la barca. Permanecer, hermanos, porque Él está con nosotros. Porque Él está con nosotros. Porque todo está sustentado por Él. Y si Él está con nosotros, hermanos, nuestro destino está asegurado. Por lo tanto, hermanos, no nos desanimemos. No demos vuelta atrás. No se le ocurra bajarse de la barca, hermanos. Porque luego va a estar como Pedro, ¿verdad?, ahogándose. Sigamos, hermanos, adelante hasta que lleguemos al otro lado, a la gloria, a su gloria. Porque yo, hermanos, en realidad, en serio, quiero verlo ahí. Quiero verlo ahí. ¿Usted quiere verme ahí? Sigamos adelante, permanezcamos en la fe. Decidimos embarcarnos en este camino. Tenemos la certeza de nuestro destino. Permanezcamos en la barca, hermanos. Permanezcamos en la barca. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Porque, Señor, nos invitas a permanecer en la barca, permanecer en ti.
A pesar, Señor, de las cosas que pasan a alrededor. A pesar, Señor, de que a veces nos sintamos con miedo. A veces veamos la tormenta, Señor, en nosotros, sobre nosotros. Permanecer en la barca, Señor. En el camino, en la fe. Ayúdanos, Señor, a recordar por qué. ¿Por qué es que tenemos que permanecer? A pesar, Señor, de las circunstancias, a pesar de las dificultades de la vida. Muéstrate en nosotros, Señor. Abre nuestros ojos para poder verte, para poder ver más allá, Señor, de lo que en este momento está pasando en nuestras vidas. De ver, Señor, el destino, la gloria que tienes por nosotros, preparada para nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer, a no bajarnos de la barca, a no regresar, a no, Señor, tirar la toalla. Permanecer, Señor, en tu camino, permanecer en la barca. Gracias, Señor, por tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén.